Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar desde la BLD propiciando estos espacios de intercambio eh, que son posibles, bueno, por el interés de ustedes y la generosidad de la gente que trabaja en la organización y fundamentalmente de Guillermo que, que tiene la generosidad de compartir sus trabajos, su experiencia, que la verdad nada, es para nosotros un honor tenerte, Coquito, con esta excusa de los seminarios de la BLD, tenerte de manera recurrente. Ya te tuvimos en Río Cuarto, en el Congreso de la BLD de Río Cuarto, bueno, ahora a partir de un seminario. Simplemente darles las bienvenidas en nombre de la comisión directiva de la asociación. Para los que no nos conocen, la ABLD es la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorio de Diagnósticos. Está compuesto por una comisión directiva que se renueva cada 2 años, pero fundamentalmente los motores de la asociación son las comisiones científicas. Hay 10 comisiones científicas, una de ellas es la de enfermedades carenciales y tóxicas, carenciales y metabólicas, y un poco los chicos, el grupo que trabaja en la comisión son los que están La verdad es que diagramando el diagnóstico ciclo de de minerales charlas que la inauguramos hoy por, con la por participación Gmail. de Guillermo Mattioli. Así que, bueno, simplemente saludarlos, agradecerles la presencia, invitarlos a participar de la asociación y también, por último, a modo de parroquiales, de avisos parroquiales, comentarles que entre el 11 y el 13 de septiembre de este año, en la ciudad de Mar del Plata, vamos a hacer nuestro congreso, así que los esperamos allí también. El día 10, un día previo a la fecha que les mencioné, hay 2 cursos pre-congresos. Visiten en la página web, ahí está la información disponible. Simplemente agradecer y saludarlos y dando por hecho que seguro va a ser un intercambio enriquecedor para todos. Muchas gracias, Guillermo, por tu generosidad y por sumarte. Le doy la palabra entonces a Luis Colque Caro, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse y compartir con nosotros esto. Bueno, les hablo aquí en nombre de la Comisión Científica de Enfermedades Metabólicas y Carenciales y Tóxicas. Lo vamos a presentar ahora al doctor Guillermo Mattioli, quien nos va a brindar la charla. Es médico veterinario y doctor en Ciencias Veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es profesor adjunto de la Cátedra de Fisiología Animal y dirige el Laboratorio de Nutrición Mineral y la especialización en Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Coordina un grupo de investigación orientado a definir el control de las carencias minerales en rodeos bovinos y paralelamente desempeña un rol importante como asesor privado de empresas relacionadas con la nutrición vitamínica y mineral en bovinos. Así que bueno, sin más, los dejo ya en manos de Coco. Luisito, muchísimas gracias. Sergio, igual, muchísimas gracias por la invitación. La idea es no tomar demasiado tiempo, sino simplemente en un ratito eh, darme el gusto de contar, de resumir por ahí mi experiencia respecto a esto que tiene que ver con el diagnóstico de carencias minerales en bovinos, que es a lo que me dedico en definitiva. Por eso la idea es ser lo más simple y claro posible. Creo que el primer punto a aclarar es que hay como dos cuestiones. Por un lado, lo que es por ahí la medición de laboratorio, pero que a veces se contrapone o no se contrapone, pero puede no necesariamente ser lo mismo que está ocurriendo en el campo. ¿Está bien? Entonces, es probable que se puedan enviar muestras al laboratorio, muestras bien tomadas, pero a veces la interpretación es lo que no permite sacar conclusiones adecuadas. Por eso voy a mezclar un poquito lo que es simplemente un análisis de minerales. Lo voy a tratar de mezclar sobre todo con la interpretación de cuándo decido prestarle atención y cuándo decido no prestarle atención. En realidad todo esto es extremadamente sencillo, ¿no? Por eso voy a comenzar con la primera diapo, que es la que utilizo siempre, que es la que me gustaría... También son cuadros cautos, pero
que vamos a hablar neurológico. Lo que les quería contar era un poco esta interpretación que al menos hago yo de la nutrición vitamínica mineral, por ahí peca un poquito de simple, pero la verdad es que creo que es la mejor para entenderlo. Para mí la nutrición vitamínica mineral simplemente complementa una dieta. ¿Qué quiero decir con esto? Que darle de comer a un animal siempre implica llenar un triángulo donde la base siempre es energía y proteína. O sea, si no tenés energía y proteína, no tiene sentido pensar en otro nutriente. Recién cuando estás aportando energía y proteína, ahí la pirámide se complementa con macro, microminerales y vitaminas. Eh, ¿Por qué es importante hablar de minerales y de vitaminas si esto pareciera restarle importancia? Bueno, por dos razones. Por un lado, porque puede estar faltando algún micromineral. Y cuando hablas de energía, hablas de una cosa. Energía la compras como maíz o la compras como forraje. La proteína tenés 2 o 3 fuentes. El tema es que cuando te vas a la punta de la pirámide, macrominerales, ahora lo vamos a ver, tenés 6 o 7 que te hacen un lío bárbaro. Microminerales tenés por lo menos otros 6 o 7 que se complementan con otras 10 vitaminas que te pueden hacer un lío importante. Entonces, por ahí hay que entender que la importancia de microminerales y de vitaminas es esencial como complemento de la dieta, pero además porque cualquiera de ellos que te falten, y son un montón, y normalmente falta alguno, te puede actuar como factor limitante. Y eso sí es muy grave. Porque además otro concepto que me parece que es bastante importante es que a veces vos decís, bueno, cuando yo empecé con todo esto hace como 30 años, me decían, bueno, mirá, la carencia mineral provoca enfermedades carenciales. Y a veces lo sigo escuchando en la calle y quiero aclarar que eso no es así. Es así, realmente una carencia de cobre hace que un ternero negro aparezca blanco y eso llama la atención, pero la verdad que ese diagnóstico lamentablemente clínico es muy lento, tarda demasiado en aparecer y en consecuencia antes de que aparezca ese problema, la verdad es que tuviste una cantidad tan brutal de pérdidas subclínicas que hace que el diagnóstico clínico, o sea, la enfermedad carencial, sea casi anecdótica. Es nuestra obligación hacer prevención de las carencias vitamínicas minerales porque lo que van a provocar esencialmente, a ver si con esto lo puedo graficar, es como que te falte una muesquita ahí en la punta donde dice microminerales, por ejemplo, te falta un poquito de cobre. Lo que termina ocurriendo es que esa pequeña muesca se proyecta y vos perdés de aprovechar muchísimo de esa dieta. Vos ves que esos animales no producen lo que tienen que producir, no tienen la inmunidad, no tienen la fertilidad que tienen que tener. Así ocurre si te falta un macromineral, lo mismo una vitamina, una proteína o proteínas en general o energía. De hecho, hasta termina pasando en el más importante de los nutrientes, que como no se vende, no se le da importancia, y es el agua. ¿Sí? Si a vos te falta agua, también vas a perder, digamos, aprovechamiento de esta pirámide. Pero fíjense que en realidad el problema de una carencia, de una falta de microminerales o de vitaminas o de macrominerales, una falta de algún componente en la punta de la pirámide, se magnifica cuando vos tenés la base de la pirámide ampliada. Por eso aquel viejo concepto de que veo un animal que está medio jodido, entonces le meto vitaminas o le meto minerales, obviamente no solo es viejo y caduco, sino es totalmente incorrecto. En realidad, normalmente cuando un animal se lo ve en mal estado, la mayoría de las veces lo que le falta es comida. Entonces, no va a responder nunca a microminerales o vitaminas. Solo un animal responde cuando estamos suplementando aquello que actúa como factor limitante. Siempre el mismo ejemplo del barril que no se logra llenar más porque hay un gajo roto. Hay que tratar de que cuando se trate de vitaminas y minerales, estos gajos estén totalmente cubiertos. ¿Por qué? Y porque que te falte energía o te falte proteína se justifica por el costo que tiene. Yo puedo ir a un productor y decirle, mirá, vamos a dar más cantidad de energía, vamos a ver, o proteína, pero me puede decir, mirá, no me dan los números, Coco, no me dan los números, o sea, no puedo gastar más en comida. Ahora, el riesgo
de una carencia vitamínica mineral siempre es muy grande. Ahora vamos a tratar de explicar un poquito más sobre esto. Y la relación costo-beneficio de su aplicación justifica prevenir, porque encima cuando te aparece algo clínico, como les decía, bueno, ya es tarde, muchísimas pérdidas ya ocurrieron. Eh, Todo esto que siempre cuento lo digo para dejar en claro que cuanto más cantidad de comida hay, mayor es el riesgo de carencia vitamínica mineral. Para aquellos que son un poquito más puristas, para aquellos que tienen una formación más técnica, hay algo que sí hay que rescatar. Cuando te falta un mineral, el organismo no tiene cobre o no tiene selenio, no lo puede fabricar de ningún lado. Ahora, cuando el organismo le falta energía, sí puede tomarlo de la grasa. Muchas de las proteínas las puede fabricar, al menos lo que son aminoácidos no esenciales. Entonces, hay mecanismos de compensación para esa base de la pirámide. Entonces, en ese sentido puede ocurrir entonces que un animal que le falte un poquito de energía y de proteína, digamos, logre tener un problema igual de minerales. Entonces, igualmente lo que no quiero que quede duda es del concepto general. Más cantidad de comida, más riesgo de carencias minerales. ¿Y por qué se da esto? Y esto se da porque de izquierda a derecha, imagínense que nosotros empezamos a mejorar la cantidad de comida, ¿sí? Asesoramos un establecimiento, mejoramos la cantidad de forraje, mejoramos la dieta que estamos dando de izquierda a derecha, vienen los agrónomos y nos mejoran la producción de materia verde. El tema es que la carencia mineral, en realidad que nosotros diagnosticamos en los animales, no está en los animales. El origen es la composición de minerales en el suelo. Y normalmente no hay fertilización con minerales, sobre todo con microminerales en el suelo. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la producción de materia verde sobre el mismo lecho de minerales, lo que estamos haciendo en realidad es diluyendo el aporte de minerales. Y para colmo, con el paso del tiempo, nosotros mejoramos la producción de materia verde y además mejoramos la genética. O sea, le estamos agregando a ese forraje que aporta seguramente en ese establecimiento mejor calidad de agua, más cantidad de energía, más cantidad de proteína, una genética que pide más requerimientos, y entonces ahí sí, cada vez, digamos, cuanto mejor se da de comer, el riesgo de carencias vitamínicas, minerales es mayor, y para colmo, todas ellas se manifiestan de manera subclínica antes de manifestarse clínicamente. Por eso empieza a tomar mucha importancia, digamos, el diagnóstico precoz, de modo de poder prevenir cualquier carencia. Entonces, empecemos a hablar un poquito de diagnóstico. Para hacer el diagnóstico inicial de riesgo de carencia mineral, no hay que sacar ninguna muestra de sangre, por dos razones. Primero, porque es más barato apoyarse en el alambrado, mirar para el lado del campo, y si del otro lado del alambrado te encontrás con que hay mucha comida, un sistema pastoril con mucha comida y con una genética importante, no existe ninguna posibilidad de que no haya una carencia mineral. Está bien, a ojo desnudo, yo no sé si lo que falta es cobre, si lo que falta es zinc, selenio, manganeso o magnesio. Eso yo no lo puedo saber, pero sí les puedo asegurar, después de 30 años de trabajo, es que no existe ningún sistema pastoril en el mundo que no tenga una carencia mineral. Para provocarla, lo único que tenemos que hacer es, digamos, aumentar la exigencia de ese sistema, dándole de comer a animales que están con ganas, que están preparados para producir. Entonces, con buena comida y con buena genética, no existe sistema pastoril en el mundo que no tenga carencia mineral. Por eso, realmente, más allá de que charlemos un poco de diagnóstico, sobre todo alertando por el riesgo de carencia de minerales, la verdad, vitaminas y minerales se previenen tratando de garantizar un consumo permanente de estos. Y una vez que un sistema pastoril de este tipo, donde estamos dando de comer, donde tenemos una genética que puede manifestar el problema,
donde nosotros vamos con un sistema de nutrición permanente, que por supuesto si es un tambo, lo metes adentro de la comida y se acabó, pero cuando se trata de producción forrajera y vos dependés de un consumo voluntario, bueno, ahí tenemos que aprender en Argentina a aportar vitaminas y minerales en mezclas minerales de libre consumo que, digamos, estén aportadas en saleros de buena calidad, que preserven un producto de alta calidad con mucha tecnología. ¿Sí? Nos falta muchísimo entonces para, para cubrir, para no tener riesgos de ese tipo. Eso es lo que, digamos, lo que se debería hacer. Entonces, seguimos con el diagnóstico. Por ahora no entro al laboratorio, nos apoyamos en el alambre, miramos para el otro lado. Si hay comida y hay genética, el riesgo es certero. Seguro tenemos alguna carencia mineral. Entonces, vamos a colocar un salero y si podemos en la comida, por supuesto, ponemos la comida, pero si no, salero libre consumo, mezclas minerales, nos garantizamos que haya un consumo adecuado y después de eso, no importa la cantidad de animales que tengamos, después de eso, a la categoría de mayor riesgo, que es la categoría que tiene más requerimientos, le sacamos 10 muestras de sangre. Si tenés un rodeo de 1000 animales en las mismas condiciones, le sacás a 10. Y si tenés un rodeo de 10 animales, le sacás a 10. 10 es el número, no es un porcentaje de nada, a diferencia de otras disciplinas. Acá, simplemente con 10 muestras, optimizás la relación costo-beneficio de un diagnóstico. Y con 10 muestras de sangre libre de hemólisis, se puede hacer un diagnóstico entonces en plasma de la mayoría de los minerales y a veces, bueno, te pueden llegar a pedir una sangre entera para, por ejemplo, para selenio, pero en términos generales la mayoría se hace con muestras de plasma. Pero por eso, para llegar a que valga la pena sacar 10 muestras de sangre y mandarla al laboratorio, tienen que estar dadas estas condiciones. De vuelta, hay comida, hay genética, intentaste parar el problema. Entonces, en ese momento lo que haces es sacar muestras de sangre para ver qué está fallando en ese intento de compensar las carencias. Eh, ¿Y por qué hago todo este preámbulo? Y porque lo que es muy común que ocurra es que en vez de darse la situación de la derecha de esta diapo, se dé la de la izquierda. O sea, animales que están comiendo muy poca comida. Entonces, un animal que come poquito, obviamente no va a estar preparado para expresar su potencial genético. Entonces va a consumir pocos minerales. Entonces, un animal que no está creciendo es típico en las recrías. Esas recrías que se las deja durante todo el invierno sobreviviendo y entonces se le saca 10 muestras de sangre a un animal que es como un auto estacionado en el garage. Vas, le sacás muestras de sangre a ver cuánto está consumiendo de minerales que serían el equivalente al combustible del auto en el garage. Y la verdad que te va a marcar que la nafta no baja, no hay consumo de ese combustible porque el animal no arrancó. El tema es que te dan todos los minerales normales en la mitad del invierno, un animal que no come, y el mismo potrero te genera una terrible carencia con el rebrote de primavera. ¿Por qué? Porque aparece energía y porque aparece proteína. Por eso me parece re importante plantear en qué contexto se debería hacer un diagnóstico de carencia mineral. Ahora bien, obviamente una vez que digamos, la carencia mineral está planteada o existe el riesgo de decir, bueno, vamos a revisar un poquito qué detallecito, digamos, podemos indicar de cada carencia de macro, microminerales o de vitaminas. Con respecto a los macrominerales, se llaman así aquellos que hay que darlo en gramos por día, de ahí el nombre de macrominerales. Entonces, como se requieren gramos por día, sí o sí, salvo para salir de un caso clínico, una vaca caída de hipocalcemia o de hipomagnesemia, la verdad que hay que darlo sí o sí por vía oral.
charlando de cada uno de ellos, yo les diría que, bueno, para arrancar con el primero, en el caso del calcio no debería haber problema porque tiene un sistema de regulación hormonal propio donde los valores normales van entre 8 y 12. Cuando caen de 8 reacciona el organismo solo, porque tiene reserva de calcio en el hueso, entonces se libera paratormona en respuesta a la hipocalcemia, la paratormona activa vitamina D, y la vitamina D con la paratormona van a sacar calcio del hueso o aumentar el coeficiente de absorción del calcio dietario. Ese calcio va a sangre para que no pase por arriba de 12, se libera calcitonina que bloquea el sistema anterior, y cuando ese calcio en 12 empieza a perderse, por ejemplo, a glándula mamaria, sudor u orina, bueno, cuando baje a niveles de 8 se reactiva el sistema. ¿Por qué un sistema que parece tan bien armadito falla? En realidad, este mecanismo falla esencialmente en momentos de carencia aguda. O sea, cuando un animal que viene en un balance positivo de calcio pasa a un balance negativo. Eso ocurre casi exclusivamente al momento del parto, gestación en hipercalcemia, mucha calcitonina, al momento del parto se produce una hipocalcemia. Para que ustedes se den una idea, en todo el plasma de una vaca le digo una vaca de producción lechera, ¿sí? Una Holstein de 700 kilos, en todo el plasma hay 3 gramos de calcio. En 1 litro de calostro hay 2 gramos de calcio. O sea, es imposible que la vaca no entre en hipocalcemia. Entonces, sí o sí, la paratormona se va a liberar, pero si bien la activación de la vitamina D ocurre en minutos, esta tarda por lo menos 24 horas en actuar, y ahí es donde la vaca se cae, en ese momento y no al pico de lactancia. Entonces, digamos, no se trata de que el animal no tenga calcio, sino que hay una cuestión dinámica que tenemos que estar manejando. En este sentido, bueno, sobre todo lo que hacen lecherías saben que metiendo el animal en acidosis metabólica, tratando de que tenga la menor cantidad de calcio posible, bueno, más o menos puede hacer que este mecanismo responda un poquito más rápido, pero es muy difícil, es muy difícil. De cualquier modo, no está mal sacar una muestra de calcio y medirlo. Ahora, ¿qué medís? ¿Medís sangre o medís alimento? No está mal medir el alimento. Quiere medir el alimento, está fenómeno, sobre todo cuando vos tenés un alimento que lo vas a utilizar mucho tiempo, ¿sí? En las lecherías, por ejemplo, donde vos decís, mira, tengo un silo que yo no sé cuánto calcio me está aportando, pero de acá que lo termine me va a llevar meses. Bueno, entonces vale la pena hacer un análisis y ver qué cantidad de calcio estás aportando, incluso aportar por encima de la cantidad adecuada, no pasa absolutamente nada, ¿sí? No pasa absolutamente nada. No, no hay riesgo de que por dar más tengas hipercalcemia. Eso es una fantasía, eso no va a ocurrir. Entonces, es barato, es fácil de dar, como suplemento lo metés como conchilla, como carbonato de calcio, y no hay ningún riesgo de dar calcio de más. ¿Vas a romper la relación calcio-fósforo? La relación calcio-fósforo es casi una fantasía. Lo que tenés que hacer es no bajarla de 2 a 1, pero subirla. Vos querés dar 14 a 1, quedad tranquilo que no pasa absolutamente nada. Y algo que sí me dio la experiencia es saber que a veces sacás todas las cuentas, medís el calcio que estás dando y después sacás una muestra de sangre. Y esa muestra de sangre, como dijimos, de 10 animalitos, en vez de darte normal, o sea, entre 8 y 12, te da un cachito por abajo. Y vos decís, pero yo estoy dando calcio. Bueno, no importa los números que te tire el Excel, el que no te va a mentir es la calcemia. Si estás ahí un cachito por debajo de 8, eso quiere decir que tenés todos los problemas asociados a una hipocalcemia. Y acá no la voy a hacer larga, pero todo lo que una vez se asoció a la hipocalcemia, hoy lo que tienen que hacer es linkearlo a una inmunosupresión. La hipocalcemia al momento del parto es solo una expresión de la inmunosupresión que tienen los animales. Entonces, a cambiar el chip, porque si vamos a correr atrás del calcio,
nunca vamos a resolver la retención placentaria, la metritis, la mastitis, ¿queda claro? Aparece, se ve como una hipocalcemia. Esa hipocalcemia también está afectando al sistema inmune y lo que vos tenés como diagnóstico es una inmunosupresión que se expresa como hipocalcemia. Entonces, cada vez que vos veas que los niveles de calcio bajan de 8, y hay autores que hablan de 8,5 miligramos por decilitro, ¡pum! Da más calcio. No importa lo que dice el Excel, no importa lo que dice el programa de nutrición. Metele más calcio, es barato y la calcemia siempre responde. Porque el problema grave es esto, tener una hipocalcemia subclínica, donde hoy se sabe que las consecuencias de inmunosupresión son igualmente graves que cuando un animal tiene lo que se llama una carencia severa, 5, 6, y el animal se cae. Si se cae, al menos te lo manifiesta. ¿Ah? Eh, pero en la forma subclínica no. Eh, Bien, ahora, mucho cuidado porque, digamos, uno espera la hipocalcemia en la vaca digamos, en la vaca lechera y no tanto en los sistemas de cría. ¿Por qué? Y porque la diferencia entre los requerimientos de gestación y de lactancia, como la lactancia no es tan importante en una vaca de cría, no se genera un desequilibrio tan grande. Sin embargo, no me pregunten por qué, capaz que porque empezamos a llamar la atención, hay cada vez más cantidad de problemas de hipocalcemia en vacas de cría. Esas hipocalcemias hacen que o se manifieste de manera grosera como una tetania hipomagnesémica o como un parto lánguido, que es tan triste como que a veces los terneros se mueren ahogados porque no llegan a romper la propia bolsa. ¿Sí? Complica también la supervivencia de la mamá. Lo que hay que tener en cuenta en ese caso es que sí o sí hay un convidado de piedra que está apareciendo ahí y es el magnesio. ¿Tá? El magnesio, si no hay magnesio, todo lo que estamos viendo como mecanismo de respuesta a la paratormona no va a funcionar. Desaparece como desapareció en la diapo. Entonces, al tener una hipomagnesemia, esa hipomagnesemia va a hacer que no se activen entonces los mecanismos de activación de vitamina D y en consecuencia sonaste, no tenés respuesta a la hipocalcemia. Entonces, este es un convidado de piedra, hay que tener mucho cuidado con el magnesio y siempre que se mida calcio, tratar de medir magnesio. ¿Eso qué significa? Que vos podés medir magnesio, por ejemplo, en el alimento, y no, ya en el alimento te diría que no. ¿Por qué? Y porque todos los casos de tetania hipomagnesémica que yo conocí, los niveles de magnesio eran normales. Lo que sí aparece son factores de interferencia. Cuando vos estás dando magnesio, el magnesio se tiene que absorber sí o sí ese día. ¿Por qué? Porque si no se absorbe, no hay nadie que te lo regale. ¿Sí? Una vaca tiene casi medio kilo de magnesio dentro de los huesos, pero no lo entrega. Los tejidos tienen una cantidad brutal de magnesio, pero no te lo entrega. Entonces, el aporte de magnesio es diario. Para colmo, no solo hay magnesio en el aparato digestivo que viene de la dieta, sino que por las dudas, para que no le falte a la flora ruminal, la vaca siempre larga el magnesio de la sangre y lo larga por saliva al aparato digestivo, para que no le falte a la flora bacteriana del rumen. Total, después lo va a absorber, pero mucho cuidado que altos niveles, sobre todo de potasio, eh, o un aumento en el pH ruminal, van a hacer que ese magnesio no se absorba, ni el de la comida ni el de la saliva. Por eso cualquier animal que consuma una pastura tetanigénica, por ejemplo, eh, está en riesgo en 12 horas de tener una hipomagnesemia que no permita la activación de vitamina D. ¿Sí? Obviamente la vitamina D no va a ser activada y el animal empieza a correr el riesgo de no poder regular la calcemia. Cuando las dos están bajas, calcio y magnesio, aparecen cuadros neurológicos, que si lo que más falta es calcio, es depresivo y un parto lánguido. Si lo que más falta es magnesio, es un cuadro convulsivo, pero en realidad son estos dos primos que están fallando. ¿Sí?
Entonces, no pierdan tiempo buscando el magnesio en la comida, porque la verdad lo mejor que pueden hacer es dar una cantidad muy grande, porque es probable que encuentren valores normales que no impliquen nada. Sí vale la pena medirlo en Dale, dale. sangre, porque como cuando es tan inestable, el riesgo, digamos, es que no, a ver, no se exprese en el estatus del animal. Cuando sacás 10 muestras de sangre, acá no aparece el amarillo. La verdad que es uno de los pocos minerales que es o todo o nada. Si te da un valor normal arriba de 1,8, no va a pasar nada. Pero cuando estás por debajo, esto quedó mal, por debajo de 1,8, ahí ya podés tener algún factor de interferencia. Normalmente en un cuadro de tetania lo que encontrás son valores de alrededor de 1, 1,1, 0,8. Eh, ¿Por qué bueno, acá me quedó un error, copié y pegué y me quedó menos de 6. Acá hay que decir menos de 1,8. ¿Por qué no te puse menor a 1? ¿Por qué no pongo el extremo? Porque lo que termina ocurriendo, gente, es que el colega que saca sangre le sacó sangre a un animal que se golpeó cuando cayó. Y eso ya rompió un poco de tejido y la magnesemia puede subir un poco. O te generó un poquito de hemólisis cuando te mandó la muestra. Entonces empieza a subir. Si el valor debe estar debajo de 1,8, eso ya indica que el riesgo de alguna alteración en este mecanismo existe. Entonces, tratar de medir calcio y magnesio siempre los dos juntitos. Bien, y recordar que el convidado de piedra, el que genera normalmente la mayor parte de los cuadros de carencia de magnesio, es el exceso de potasio, que ese exceso digamos que genera la carencia de magnesio. La carencia de magnesio no deja activar la vitamina D y te provoca deficiencia de calcio. Pero de hecho, también es el propio magnesio en el preparto de las vacas lecheras el que provoca la hipocalcemia por alcalosis del medio interno y vaca caída en el tambo. Entonces, siempre que puedan medir potasio en el alimento, no me refiero a un forraje que está creciendo, no lo utilizaría yo como un indicador de riesgo de tetania, porque entre que sacás la muestra, la mandás al laboratorio y te viene la respuesta, el pasto maduro, salió el sol, cambió el riesgo de tetania. Pero sí, en lechería, cuando hay riesgo de vaca caída, cuando empezás a resolver esos problemas, ojo que a veces se utilizan en las dietas preparto algunos alimentos que se supone por tabla que no van a ser un problema, pero hay que analizarlos. Entonces, el potasio, yo les Turquito, diría que no lo analicen, ¿sí? Nunca lo analicen en... Turquito, ¿pusiste control positivo ahí, en esos 3 vidrios? Ahí lo bloquea a Fer. Digamos, el potasio, búsquenlo en el alimento. Siempre búsquenlo en el alimento. No lo busquen tanto en sangre. ¿Por qué? Porque la aldosterona y el mecanismo de regulación de potasio es tan eficiente que nunca vas a encontrar una deficiencia muy importante. Ahora, vos lo buscás en alimento y ahí canta clarito. Si tenés menos del 1%, te diría que te quedes tranquilo. Si ya tenés un alimento que tiene entre 1 y 1,5, ojo con el riesgo de interferencia con magnesio y secundariamente con calcio. Y si tenés más del 2%, ya ahí, 2,5%, ahí te diría que incluso en lechería no podés revertir nada con sales aniónicas. Ya la alcalosis es inevitable y con alcalosis la refractariedad a la paratormona a nivel renal es enorme, enorme. Entonces, ojo con el potasio y con estos dos. Y el otro actor, digamos, que puede estar actuando acá, es un exceso de fósforo. Entonces, cuidado con esto porque el exceso de fósforo también bloquea la activación de vitamina D. En ese caso, el fósforo lo podés medir en la dieta, no hay problema. Eh, Muchas veces el exceso de fósforo viene por el tipo de dieta que tenés, con mucho grano, pero se evalúa en plasma también, te tiene que dar normal arriba de 4 y con carencia abajo de 4. De cualquier modo, cuando hay carencia de fósforo es un indicativo de mal aporte y cuando hay exceso normalmente no,
no hay plan B, digamos. Ahí lo que está ocurriendo es que estamos dando una cantidad muy grande de grano de maíz, estamos dando mucho fósforo, y eso está haciendo entonces que se interfiera con la calcemia. Mucho cuidado con eso, lo que se recomienda es elevar los niveles de calcio, porque insisto, más allá de lo que diga la tabla, el programa, el Excel, aumentando los niveles de calcio, lográs recuperar las calcemias. Bien, vayamos ahora a la punta de la pirámide, los microminerales. Son varios, se llaman así porque se requieren en miligramos por día, cantidades muy chiquititas. Vamos a agregar también las vitaminas. Recuerdan las vitaminas, el complejo AD como liposoluble. En las hidrosolubles la B, el complejo B y la vitamina C. Siempre quien me haya escuchado utilizo la misma diapo para hacer manejable tanta información. Descartamos lo que nos sirve, la carencia de vitamina K no existe como tal. La de vitamina D, esto es medio mentiroso lo que digo, pero animales expuestos al sol de vitamina D en sí no debería haber problemas. Hay un pequeño asterisco ahí. Yo suplemento con vitamina D en vaca lechera, en el preparto, ¿sí? Pero con un efecto inmunoestimulante. Pero es algo muy puntual, muy raro. De las vitaminas que me quedan, el complejo B, recuerden que si bien es complejo, son muchos, todos son fabricados por el rumen, o sea que si nosotros mantenemos un rumen sano y ponemos un poquito de cobalto para la B12, podemos olvidarnos del tema del complejo B. Entonces te están quedando microminerales y solamente 3 vitaminas A, E y C, de las cuales el bovino también fabrica la C. La dejo un poco para contar que todos estos que nos quedan son utilizados para el control del estrés oxidativo. O sea que en realidad nosotros no deberíamos preguntarnos qué provoca la carencia de cobre o medir niveles de cobre o qué provoca la carencia de E y medir vitamina E, sino que nosotros lo que deberíamos hacer es preocuparnos por los niveles de estrés oxidativo y ver de todos estos cuál es el que está faltando o darlos todos juntos. Porque en definitiva, si bien la carencia de cobre va a provocar lo que conocemos como hipocuprosis, un animal despigmentado, con tendencia a la fractura, etcétera, etcétera, el manganeso, abortos o nacimiento de animales chiquititos, el selenio con la vitamina E, músculo blanco, todo eso es clínico. ¿Sí? Todo eso son todas enfermedades distintas, complican el cuadro, lo mismo la vitamina A con una ceguera en el feedlot, pero todo eso es clínico. Cuando llegamos a eso clínico, antes de todo eso tuvimos menor producción, falla inmunitaria y falla reproductiva, culpa de que no cubrimos la defensa contra el estrés oxidativo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros nucleamos en esta función a todos estos componentes, vamos a entender que trabajan en equipo, que tenemos que prevenirnos medio en conjunto, más allá de que después podamos hacer el diagnóstico de cada uno de ellos. Pero lo que sería realmente interesante sería, en vez de enroscarnos con cada uno de ellos, ¿por qué no medimos estrés oxidativo? Incluso hasta sacamos como actor a la vitamina C en bovinos. El problema es que siendo el riesgo de carencia subclínica tan grande, no ofrecemos en nuestros laboratorios evaluación de riesgo de estrés oxidativo. Deberíamos estar midiendo, no lo estamos haciendo, pero debemos estar ofreciendo a los productores, a los colegas que están en el campo estimulando la producción, un par de parámetros que indiquen estrés oxidativo. Yo diría capacidad antioxidante y daño oxidativo, para evaluar la relación entre ambos como un cociente, o al menos simplemente el nivel de daño oxidativo como un Tibers. ¿Sí? Pero todavía eso no está puesto a punto, hasta donde sí no está siendo ofrecido. Entonces los colegas, si bien escuchan esta teoría, después dicen, bueno, pero yo te escucho esto, te lo creo, me parece fantástico, pero todavía no estamos ofreciendo una solución asociada a esta teoría.
para prevenir precisamente lo que dijimos, esas consecuencias subclínicas de menor producción, falla inmune, falla reproductiva. Lo que estamos haciendo todavía es evaluar por separado estos componentes. Ahora revisamos medio rápido, a pesar de que a algunos de ellos, les soy sincero, niveles de vitamina A, niveles de vitamina E que utilizan, por ejemplo, cromatografía para ser evaluado, y son complicadas, porque si tenés un cromatógrafo, podés medir vitamina A del frasco de vitamina A, o vitamina E de una solución madre, pero sacar la vitamina A del plasma o sacarla de un tejido para medirlo, en esos, digamos, procesos de extracción, es muy probable que se destruya, porque son antioxidantes. Entonces, yo les diría que en términos generales, estamos en deuda con el sistema, no aportando directamente, ya no evaluación de microminerales y vitaminas, sino directamente un indicador de daño oxidativo. Hasta tanto lleguemos a eso, nada, vamos a tener que seguir en la que estamos, evaluando por separado, como sigue ocurriendo, por ejemplo, una carencia de cobre. Sabemos que la carencia de cobre es muy común en determinadas zonas del país, entonces de vuelta, ¿cómo haces para evaluarlo? Bueno, ¿lo podés evaluar en el alimento? No, ni lo intenten. ¿Por qué? Y porque el nivel de cobre no indica nada. El cobre sufre interferencias por molibdeno, por azufre, por hierro. Entonces tenés que medir 4 minerales eh, y la verdad no te indica demasiado. Entonces yo lo que le diría es, para saber el estatus, sacamos 10 muestras de plasma, plasma límpido, sin hemólisis, y lo analizamos. Te da arriba de 60, normal, tenés reserva hepática de cobre, entre 30 y 60 perdiste reserva hepática, ya no hay reserva y vas camino a tener una carencia grave. ¿Qué sería grave? Cuando es por debajo de 30. Acá por debajo de 30 te aparece primero la trilogía subclínica: menos kilo de carne, menos fertilidad, menos inmunidad, y después se te hace clínico. Cuando hablamos del zinc, ¿qué podés hacer con el zinc? Cuidado, el zinc es un mineral muy oscuro, cumple tantas funciones que es muy oscuro. Entonces, ¿lo podés medir en alimentos? Sí, sí, este sí lo podés medir. ¿Eh? Y encima los requerimientos están cada vez más altos. Eh, entonces, si tenés un alimento que vas a utilizar mucho tiempo y lo querés medir, fantástico, medilo. Si no, no hay problema, medirlo en plasma. Y ahí vas a tener de vuelta un semáforo que te va a decir, mira, por arriba de 90 no pasa nada, esto está en discusión, hay muchos autores que por ahí, hay muchos colegas que por ahí dicen, no, yo utilizo una vara más baja, yo ¿por qué no bajo esta vara? Y porque le tengo mucho miedo al efecto del zinc en ganancia de peso en animales en confinamiento. Esa mezcla para mí es una bomba. Entonces, ahí es donde yo vi respuestas a, digamos, había animales que tenían niveles de zinc de 120 microgramos, que ganaban más que aquellos que tenían en promedio 100. Y estos ganaban más que aquellos que tenían en promedio 80. Entonces, no tengo seguridad de dónde está el verde. ¿Tá? Dicho esto, hay autores que están más tranquilos diciendo, no, yo utilizo como límite de el verde, para mí es normal, de 50 a 60 para arriba. Fantástico. Creo que ahí ya entra cada maestrito con su librito, pero bueno, en mi opinión, valores normales son arriba de 90. Ojo que entre 80 y 90 hay una cosa marginal, y menos de 80, al menos los animales, no me gusta que esté. Cuando estamos hablando de manganeso, mucho cuidado con el manganeso. Por ahí les quedó un poquito lejos el manganeso. El manganeso es un elemento que hay tanto en la naturaleza que es un contaminante. ¿Viste? Es decir, bueno, tengo que medir algo, tené cuidado, tomá bien la muestra, y eso el zinc es medio parecido. Tomá bien la muestra, pues llegá a contaminarla y te da un valor por las nubes. El tema es que hay tanta cantidad que no debería existir la carencia. Sin embargo, tenemos en Argentina cada vez más informes clínicos de deficiencia de manganeso.
¿Dónde se está dando por ahora? Sobre todo en vaquillonas de tambo, que se las preñan muy jóvenes, hacen un crecimiento vertiginoso, se las preña de 15 meses, van terminando de crecer con una gestación. Si ahí, por casualidad, llega a haber carencia de manganeso, es probable que todas sus crías se malogren, todas. Ha pasado el 100% durante varios años hasta que se descubrió que pasaba, que nacen animales natimortos, nacen vivos con artrogriposis o directamente nacen vivos y sobreviven, pero son chiquititos, quedan enanos de por vida. Así que salvo que lo vendan como mascota, la verdad que es una desgracia porque para colmo son animales de alta genética. Ese es el caso extremo, vaquillonas en tambo, pero se está dando en otros sistemas también. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, vos vas a medir el manganeso en el alimento y te puede llegar a dar normal, porque la mayoría de los casos no es una carencia primaria. Hay cantidades brutales, normalmente secundario a un exceso de hierro. Por eso mucho cuidado cuando te arman un silo y van a dar el silo y la pala agarra, o para armar el silo o para dar de comer y agarra tierra, guarda, pues estás llevando una cantidad brutal de hierro que no deja absorber al manganeso. El problema es que si vos sacás muestras de plasma y lo mandás a analizar, yo sinceramente no tengo capacidad analítica para medirlo, habría que hablar con otros colegas que lo pueden medir, pero miren los niveles, son re chiquititos, son muy bajitos. Necesitas en absorción atómica un horno de grafito por ahí, eh, y en la interpretación nadie la tiene muy clara. Ahí saqué un poquito de bibliografía, menos de 2 microgramos, miren la diferencia con los otros microminerales, daría indicación de que el estatus es bajo, pero guarda con eso porque eh, la verdad yo no me animo a mejorar esto, hay que hablar con alguien que tenga más experiencia. Eh, Otro convidado de piedra, seguimos para abajo, es el selenio. De este sí me animo a hablar un poquito más, porque lo estoy midiendo hace un tiempo. Yo lo mido de manera indirecta a través de la actividad de glutatión peroxidasa, pero cuando pongamos a andar un poquito más como están haciendo los chicos allá por Tandil, Balcarce, con horno de grafito, ahí vamos a tener a un costo más accesible una medición de selenio. En la experiencia que estamos teniendo hasta acá, indica que hay mucha carencia subclínica de selenio. Después de la carencia de cobre, medida por absorción atómica, la carencia de selenio, medida por glutatión peroxidasa, es la que más le sigue. Es subclínico, no aparece claramente nada, pero se están multiplicando los casos de cuadros clínicos. Guarda con eso porque ahí sí los cuadros clínicos son brutales, enfermedad del músculo blanco en animales jóvenes, muerte por falla cardíaca, muerte súbita, y si no encontrás, no haces un buen diagnóstico ahí analizando el músculo cardíaco, te lo comes, no lo ves, y en animales adultos se ve de manera más brutal con el despaletamiento de los animales, se cae el tronco y quedan las escápulas para arriba. Entonces, bueno, ahí es tan evidente que se ve, a veces si no se rompen otros músculos gastronemios, etcétera, etcétera. De cualquier modo, eso no es importante. Lo que es importante es que de manera subclínica te robó fertilidad, te robó inmunidad, te robó kilos. Entonces, ¿cómo lo estamos midiendo? Bueno, en el alimento se podría medir, es un indicador importante, creo que debemos todavía hacer relevamientos zonales, regionales para alertar el riesgo de carencia de selenio, pero cuando lo medimos en plasma está bien ajustado a nivel, digamos, sanguíneo, qué es lo que pasa con, digamos, al menos con esto que yo les muestro es la graduación cuando se evalúa glutatión peroxidasa, pero existe también cuando uno mide directamente selenio, y podemos evaluar un estatus normal, un estatus ahí
amarillo hasta naranjita, o si no, el rojo, que indica riesgo muy importante. Y acá un comentario que tal vez no debería hacerlo, pero me animo medio de viejo vizcacha. Tuve la enorme suerte de ser convocado cuando aparecían casos clínicos de carencia de selenio, lo que les cuento. Animales jóvenes con muerte súbita, animales adultos despalitados, mucho problema. Cada vez que hacemos el diagnóstico de una deficiencia clínica de selenio, se está dando en campos que simultáneamente tienen mucha carencia de cobre. Lo que quiero decir con esto es que es muy probable que esa carencia de cobre sea uno de los factores que está abriendo la puerta a que finalmente una carencia de selenio se haga clínica. Por eso, en la medida en que se puedan medir ambos elementos, me parece súper importante, porque obviamente lo que explica que estén asociados es que está fallando la capacidad antioxidante, ¿no? De hecho, el daño que sufren los tejidos de un ternero que no gana kilo por deficiencia de cobre es una falla oxidativa. La falla del músculo blanco es una falla oxidativa. Pero bueno, la verdad que esto no lo tengo de todo demostrado y posiblemente ni siquiera valga la pena. Por ahí hay que prevenir y a otra cosa. Y acá ya me meto en camisa de 11 varas. La verdad que la carencia de yodo es muy importante. ¿Por qué la asocio al estrés oxidativo? El yodo no actúa directamente por ahí en la defensa antioxidante, pero sí es determinante de la actividad de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son determinantes de la actividad metabólica, están rigiendo el metabolismo basal, y el 3% de esa energía propia del metabolismo basal y productivo es la que fabrica radicales libres y estrés oxidativo. Entonces es muy importante el diagnóstico de deficiencia de yodo, pero así como es importante, también es complejo el diagnóstico. Estamos hoy por hoy basando el diagnóstico en la utilización de hormonas tiroideas, pero el organismo es muy eficiente para tratar de sostener las hormonas tiroideas, al menos en bovinos. Pareciera ser que en otras especies la capacidad de amortiguación de la deficiencia de yodo es menos eficiente, ¿sí? Al menos en la experiencia que podemos ver en mascotas, se ve una deficiencia mucho más frecuente. También al menos las hormonas tiroideas reflejan la deficiencia en mascotas, al menos en caninos. Lo mismo estamos viendo en humanos, pero en bovinos es como que se está viendo mucha capacidad de amortiguación de la carencia. Entonces no nos llega a reflejar la deficiencia, y creo que debemos digamos, a los técnicos y a los productores todavía la capacidad de medir directamente yodo, ¿no? Hay esfuerzos allá por el NOA de lograrlo, y creo que en breve nos van a dar una alegría en ese sentido. Bien, perdón, y con respecto al cromo no me animo ni a hablar, pero solo por si les interesa saber por qué quedó puesto en esta diapo, queda puesta porque nos debemos estudio del cromo. El cromo tiene como función facilitar, mejorar la respuesta del organismo a la insulina. Es el único antídoto que se conoce para revertir la refractariedad a la insulina. Entonces, nada, les dejo ahí como una opción de estudio para más adelante, va a valer la pena. Como conclusiones entonces de esta presentación, antes de aburrirlos del todo, recuerden, no busquen carencias vitamínicas minerales si no hay comida. Vitaminas y minerales complementan la dieta, y cuanto más genética y más comida, ahí aumenta el riesgo de carencias, pero que van a ser bastante oscuras, digamos, subclínicas. Cuando hablen de los macrominerales, traten de hacer diagnóstico de los 3 juntitos, los 3 que juegan: calcio, fósforo y magnesio. Si un día pueden medir algo, y yo mediría
fósforo y mediría potasio en el alimento. Pero en sangre, esta trilogía, traten de medirlo y de interpretarlo siempre los tres juntitos. Con respecto a los microminerales y vitaminas, tratemos de ver y de desarrollar, aquellos que estamos en esto, la capacidad de medir capacidad antioxidante o daño oxidativo, y no tanto uno por uno, porque ese es estrés oxidativo el que nuclea a todas estas carencias. Por lo tanto, sepamos que son socios de una falla en la capacidad antioxidante. Y más allá de toda esta charla, la verdad que, como podrán ver, tenemos dudas en los diagnósticos, tenemos muchas limitaciones en la capacidad analítica. Cada mineral y vitamina tiene una complejidad de funciones que es terrible. Entonces, si algo es tan complicado y tiene tantos actores, creo que vale la pena prevenir más que curar. En consecuencia, sin perder este objetivo grande de la prevención, vamos a tener que seguir trabajando en el diagnóstico de riesgo de carencias vitamínicas minerales. Bueno, creo que esto es lo más importante, al menos, de lo que hemos aprendido en tantos años de estudio. Muchísimas gracias por la paciencia. Listo, muy bueno, Coco. Gracias, Luis. No se ven preguntas, no hay nada por ahí que comentar. Vamos viendo. Ah, bueno, sí, por ahí mencionaban. ¿Quién está trabajando ahora en el laboratorio en Balcarce? Juancito Pos volvió a Minerales, así que seguramente que vamos a poder trabajar en conjunto ahí Ay, bastante qué bien. lindo. Excelente noticia. Es lo Sí, que algo están me ha poniendo a dicho punto Gaby, sí. el tema de selenio, que es lo que consultabas vos hace rato. ¿Qué más? No, no hay demasiado más. No sé si hay más consultas, alguna cosa. ¿Vos estás viendo el chat, Coco, o querés Sí, que te estoy vaya? viendo. Gracias por los mimos. Me alegro que todos lo hayan disfrutado un poco. Que por supuesto que si esto después se obtiene, o sea, la gente lo va viendo con grabaciones, lo que podemos hacer es eh, juntar esas consultas, si llegan a la asociación, que me lleguen por mail y con gusto las contestamos. Porque es probable que esto se vea más por grabado que ahora en vivo, ¿no? Coco, tengo una preguntita. No sé si me desbloqueé. Sí, Fercho querido, claro. Ah, bueno, porque le escribí medio rápido en el chat. Tengo un feedlot cerca de Villegas que quiere cambiar el núcleo vitamínico mineral. Sí. Entonces, tomó muestra de 15 animales, elegí los mejores 10 sueros para hacer Ajá. calcio, fósforo, magnesio con todas las este, consideraciones que vos dijiste, por supuesto. Entonces, tomó la muestra previa de 15 animales carabaneados, cambió el núcleo y me pregunta, justo me lo preguntó ayer, y le dije, espera que voy a averiguar, ¿a cuánto tiempo puedo volver a sangrar esos 15 animales como para notar si es que voy a notar un cambio en los macrominerales con este nuevo núcleo? No sé si fui claro. Sí, sí, negrito, claro. La verdad que siendo un feedlot, Fer, y lo deben tener bien suplementados con energía, o sea, con fósforo, yo creo que el núcleo o no tiene fósforo o ese es uno que ya puede descartar, porque va a andar por las nubes, pero culpa de la dieta, no del núcleo. El caso del calcio sí te lo va a reflejar, el calcio sí lo va a ver. El calcio es muy barato, es raro que en un cambio de marca te pijoteen el calcio. Yo te diría que con el calcio es con el que complementás la premezcla, ¿sí? O sea, vos metés lo Claro. necesario y después lo completás con conchilla. Este, el que sí puede llegar a reflejar un poquito es más el magnesio. Ese cambia día a día. Ese te cambia todos los días. Entonces, con ese lo puedo ver un poquito más. Eh, y este diría uno de los poquitos, porque si vos que sos tan prolijo y por ahí conservaste muestras, medís los micro,
y los micro también tienen alguna reserva, Fer. Entonces, para mí le vas a tener que dejar un delay medio largo, que se laven un poco, porque yo, por ejemplo, medir un cobre y al cohete, pueden tener cobre hasta las orejas, entonces Claro. lo va a mandar a frigorífico antes de que se pierda la reserva hepática, aunque le dé cero cobre. Eh, entonces yo diría que no refleja mucho. Si me obligara, me agarrás del cogote y me obligás a que te diga uno para sacarle un mango a esta gente, y me di zinc, capaz que ese sí. Capaz que el Claro. zinc, todavía como no tiene tanto depósito, lo cual es mentira, porque los tejidos sí actúan como un depósito. No hay uno formal, como tiene el cobre con el hígado. Pero bueno, por ahí con el zinc te reflejo un cachito. Con los macros yo me quedaría con magnesio nada más, Ferchu. Bueno, Coco, perfecto, dale, muchas gracias, ¿eh? Y ¿te parece, Luisito, que conteste esta? Impacto que tiene la calidad de agua eh, decía, Con altas cargas de sales. altas cargas de sales. Linda pregunta para alargarlo al final. Porque nada, se puede llegar a hablar muchísimo, muchísimo con esto. Pero, a ver, hay una enorme fantasía con el agua y las sales. ¿A qué me refiero con fantasía? Cuando ustedes se enfrenten a un agua muy salada, acá sí personalicen a la vaca. Si vos te enfrentás a agua con mucha sal, lo que te provoca el agua salada es rechazo en el consumo. Entonces, gente, ojo porque lo primero que vas a tener es rechazo en el consumo. Si vos tenés rechazo en el consumo, vas a tener una merma en la producción, culpa del bajo consumo de agua. Lo que yo marcaba en la primera diapositiva, vos tenés menos consumo de agua, directamente tenés menos consumo de materia seca. Entonces tenés menos productividad. Ese es el problema número uno. Después de eso, cuando el agua, vos estás tranquilo que el agua no llega, los animales consumen la cantidad de agua necesaria por día, y ahí tenés que sumar el agua de bebida, y siempre acuérdense que tenés como socio el agua del forraje. A veces el agua de bebida es tan mala y vos no la podés mejorar, que la que te queda es hacerte un guasén, por ejemplo, un pastoreo rotativo intensivo, un tipo de pastoreo que te permite aprovechar el agua del forraje, ¿tá? No hacer reserva de diferido, porque si no obligás a tomar agua solamente del agua que es de mala calidad. Salvado eso, si no tenés limitante si el agua, la calidad de agua no es limitante en los litros que toma por día, sobre todo en verano, que te aumenta el consumo, bueno, ahí sí analizás el agua. ¿Qué te tiene que dar miedo? Y bueno, varias cosas, pero entre ellas, ojo con los sulfatos, que seguramente es lo que tienen en la cabeza. Lo que tienen que hacer es decir, mira, es re fácil de analizar. Calcula que una vaca se toma más o menos un 10% del peso vivo de lo que pesa la vaca, el 10% se lo toma en litros de agua. Eso sube mucho en verano, baja en invierno. ¿Tá? Entonces, esa cantidad de litros, fíjate cuánto te dice el sulfato. De ese sulfato, un tercio es azufre. Y ahí ya sabes cuánto azufre te da el agua. ¿Sí? Repito, calcula primero los litros, 10% del peso. Del sulfato de cada litro, un tercio es azufre. Y vos le decís, bueno, para todo lo que come, ¿cuánto azufre representa? Cuando ese azufre representa arriba del 0,3% de la dieta, ahí ya empezás a tener interferencia con cobre, interferencia con selenio, ¿sí? Y si seguís aumentando, aumentás el riesgo de polioencefalomalacia. ¿Está bien? Entonces, ese es uno de los más importantes.
También podés tener muchos nitratos, y eso también puede ser peligroso, y después, por supuesto, arsénico y todo lo demás. ¿Está bien? Y recuerden que cada vez que hay que trabajar en calidad de agua, no hay que preocuparse tanto por los minerales, sino por la calidad del agua. ¿A qué me refiero? Es probable que el problema sea de consumo de litros de agua. Es probable que me ha pasado a mí ir a dar una charla de calidad de agua y los animales, por ejemplo, eh, no tienen sombra. Entonces, al no darle sombra a los animales, tienen más calor, pierden mucho. La vaca suda mucho, pierden mucha agua por sudor y va a ir a buscar agua. Entonces, si vos le pones sombra, suda menos y el riesgo de que tiene que el agua sea de mala calidad baja. La otra, cuando evaluamos diferencia de calidad de agua entre el tanque y el bebedero, los riesgos se duplican. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos mantenés el bebedero con sombra, yo entiendo que en invierno genera barro, pero en verano una media sombra y limpiar el bebedero, tomarlo como rutina, te garantiza mejor calidad de agua. ¿Sí? E incluso este, tratar de que esos bebederos tengan movimiento de agua, de que el agua esté lo más fresca posible, amortigua muchísimo los problemas de agua. ¿Está? Entre eso y un poquito de agua sin sodio, que es el agua que está dentro de los forrajes, podés pilotearla más o menos bien. Pero el problema, ojo, es de consumo, no tanto de interferencia con minerales. Los libros viven hablando de eso. La deficiencia de cobre por sulfato en el agua de bebida. Es verdad. Pero ojo que la mala calidad de agua nos está afectando por menor consumo voluntario de agua. Y eso sí es gravísimo. Eh, no me animo a seguirle esto para no hacerlo más largo, pero más o menos es el concepto. Bien, y hay algo como para agregar a lo que decías del yodo, por ahí alguno no estuvo presente al principio. Todavía no tenemos desarrollado, puesta a punto una técnica para determinar específicamente el yodo. Se está trabajando sobre eso, pero lo que venimos haciendo hasta ahora y lo que nos ha funcionado es determinar indirectamente, digamos, la carencia de yodo a través de la determinación de hormonas tiroides, con su complejidad. Si tenemos que elegir entre las hormonas tiroides, habría que elegir el panel completo, TSH, T4 libre, T4 total, T3 libre, T3 total, se hace inviable por ahí, muy, muy costoso. Si tenemos que elegir entre una, la T4 libre es la que mejor nos ha reflejado los valores, digamos, la condición del campo. Y para identificar si hay alguna interferencia o alguna relación con el selenio, porque recuerden que es necesario buenos niveles de selenio para que las desiodinasas del hígado me desdoblen la T4 a T3, que es la hormona activa. Entonces, para identificar por ahí alguna interrelación, o sea, si hay carencia conjunta de yodo y selenio, es la relación T3-T4, que por ahí nos ayuda a identificar ahí que hay alguna deficiencia de selenio. Pero bueno, para esto la carencia tiene que ser crónica, no nos refleja cambios recientes en el consumo de yodo o en el estatus de yodo, pero bueno, es en lo que se está tratando de avanzar. Y tampoco hemos logrado establecer así con seguridad un rango, o sea, un valor sobre el que digamos, debajo de 0,8 estamos en carencia, por arriba de 0,8 estamos con seguridad. Eh, Hay variaciones de acuerdo a los animales, a la raza, al tipo de producción, al laboratorio con el que trabajemos. Lo que sí nos ha funcionado mucho es evaluar la respuesta al tratamiento. Es decir, hacer una determinación inicial, realizar el tratamiento con yodo o selenio o conjunto o hacer ahí algún mini ensayito y evaluar nuevamente a los 20, 30 días las hormonas tiroides. Si hay una elevación de las hormonas tiroides y básicamente lo asociamos a que hay una respuesta al tratamiento y había deficiencia de yodo. De esa manera hemos logrado identificar, digamos, hemos logrado trabajar con este mineral, pero directamente sobre el yodo no.
evaluando esta respuesta al tratamiento, la verdad que sí, hemos obtenido buenos resultados y espero que dentro de poco podamos publicarlos porque ya tenemos varios trabajitos hechos aquí en Campos del Norte y así podemos volcarlo, digamos, y que esté de público acceso. Fantástico, Luisito. Va a ser re importante. No solo para Argentina, en realidad yo cada país que visito veo bocio clínico. Y bueno, antes que se me escape, estaba mirando acá, sí, Adriana, qué bueno que estés ahí trabajando con Juancito Po, ahí en el laboratorio, les mandamos mucha fuerza, laburen ustedes, nosotros vamos a estar ahí haciendo cola afuera con Luisito para llevarles este laburo. Pero bueno, qué bueno que no hayan dejado solo a Juan y que puedan rearmar ese grupo que es súper importante. Y Guada, antes que se me vaya acá el kit que estamos utilizando para Glutathione es el Rancel, se llama Rancel y es de Randox. Cromoion, se lo compramos a Cromoion, creo que, o la Claustra o algo así, es un proveedor también. Pero bueno, son kits un poquito saladitos. Cualquier cosita después te paso más contactos. Este, no sé si nos estamos olvidando algún. Eh, no, creo que ya nada más. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Sí, por ahí avisarles la próxima charla que estamos organizando con la comisión estaría programada para el día 2 de agosto a la misma hora. Vamos a ver si podemos modificar luego la hora de acuerdo a la demanda a lo que el público requiera. Y la charla sería sobre hígado graso y cetosis en vaca de leche, una actualización, y estará a cargo de Emanuel Angeli, de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué más? Bueno, antes de que termines, Coco, creo que tendrías que, la grabación tendrías que... Seguramente, sí, sí, sí. Ya, por ahí si detenerla, te cosa que... parece, ¿cómo es? Ah, está Lucas levantando la mano. Lucas. Coco, Sí, ¿qué hace excelente, Lucas? excelente charla. Gracias a la asociación por brindar esta capacitación. Coco, no, por ahí había una pregunta ahí que a veces queda dando vuelta. Si nos podés clarificar un poquito, por ahí a los que están en el laboratorio no tanto, pero para difundir más un concepto y aunar ese criterio, suero versus plasma, ¿qué es lo que recomendás? Y si es plasma, ¿qué anticoagulante usar de preferencia para buscar macro y microminerales? Bien, mira, la diferencia existe. Yo no le doy bola. Así de clarito, Lucas. O sea, para mí sacar suero o sacar plasma es lo mismo. Lo que sí la elección tiene que estar en función del riesgo de hemólisis. Si podés utilizar un anticoagulante y después tenés oportunidad de centrifugar las muestras y quitar, y quitar el plasma, siempre es mejor el plasma por la practicidad. Eh, si no, bueno, mucha prolijidad, sacar 5 muestras de más, poner a coagular en tubos de vidrio para que larguen el suero lo más límpido posible, y siempre el riesgo de hemólisis es mayor. Es cierto que el coágulo se puede llevar algunas pequeñas cantidades de algún mineral que otro, pero termina siendo una discusión media bizantina por una cantidad chiquitita que queda amortiguada por el error experimental, ¿entendés? De la determinación. Entonces, cualquiera de los dos. Yo que cuento con centrífuga y que llego rápido al lago, olvídate que me quiero sí o sí con plasma. El anticoagulante es el más barato que encuentres, salvo que quieras medir selenio. Entonces, en ese caso, digamos, los fabricantes del kit de glutatión peroxidasa te dicen no hepta, por favor, heparina. ¿Sí? No te aclaran qué heparina, eh, pero no te piden, te dicen que no sea hepta, no sé exactamente por qué razón. ¿Sí? Para la Va, Lucas, determinación en horno de grafito también te piden heparina. Sí, con EDTA. heparina. Ah, mira.
Lo bueno es que para la determinación por horno de grafito podés tomarla con el anticoagulante y congelarla. El tema es que no queden coágulos que después entorpezcan ahí el pipeteo, hay unas cuestiones técnicas, pero se toma con anticoagulante, o sea, con heparina, y se puede congelar. Perfecto, Después, no, después en porque el laboratorio se hace una hemólisis, digamos. buenísimo, clarísimo. Lo que pasa es que algunos laboratorios dicen magnesio, suero no porque subvalorás, porque la coagulación utiliza magnesio, pero bueno, era un poco que ustedes puedan aclarar esas cuestiones. Che, pero de ningún modo están equivocados. Tienen toda la razón del mundo, le doy la derecha. El tema es que cuando no te mueve la aguja del diagnóstico, Lucas, no vale la Claro, pena meter más ruido, ¿viste? bárbaro, gracias por la aclaración. No, un placer, hombre. Este, Luis, ¿te parece que dejo de grabar entonces? Dale, listo, así se Listo, carga y formalmente. bueno. Eh,